Buenos días, hermanos, bienvenidos a nuestro estudio de discipulado para el día de hoy. Hoy estamos en la lección número 20. Estamos bastante avanzados ya, creo, en este estudio de panorama del Antiguo Testamento. Entonces, pues, vamos avanzando poco a poco. Hoy toca la lección 20, como ya dijimos, que originalmente comprende 3 libros, que son Nahum, Habacuc y Sofonías. Pero pues para no tardar tanto, vamos a ver un solo libro el día de hoy, así que posiblemente va a ser una clase bastante corta, así que no hay que preocuparnos por eso. Así que vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Nahum. Es uno de esos libros bastante complicados de encontrar a veces. Es uno de esos libros que como que no nos llama mucho la atención leer. Pero es bastante interesante. Tiene un lenguaje bastante complicado, bastante difícil de poder comprender, pero a la misma vez es horroroso ver esas palabras de Dios para este pueblo al que le va a hablar. Así que estamos en Nahum y vamos a orar y luego vamos a comenzar. Nuestro Dios, te damos muchas gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a comprenderla, a poder aplicarla a nuestras vidas, a poder tomar estos ejemplos y tomar en cuenta esas advertencias que tú constantemente le hacías a estos pueblos, Señor. Ayúdanos a despertar, ayúdanos a alejarnos del pecado, ayúdanos a vivir para tu gloria, a vivir para proclamar tu reino en esta tierra. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, estamos entonces en el libro de Nahum. Y para esto vamos a dar una pequeña introducción. Bueno, aquí en nuestros manuales dice ahí introducción. Estos 3 libros que mencionaba ahora, incluyendo el libro de Nahum, dice que tratan el problema del mal. Ahí decía en el otro manual, ¿por qué cosas malas le suceden a personas buenas? Es una interesante pregunta, una pregunta que constantemente cuando vemos el mundo en que vivimos y la violencia de la que estamos rodeados, viene a nuestras mentes. Es algo constante. ¿Por qué cosas malas le suceden a personas buenas? Pero cuando nosotros analizamos este planteamiento que viene a nuestra mente y analizamos nuestras vidas y analizamos la vida de los demás, pues este planteamiento como que cambia un poco. Y llegamos a la conclusión y la pregunta es la siguiente: ¿por qué cosas buenas le suceden a personas malas? Porque realmente la Biblia dice que el mundo está llena de personas malas, incluyéndonos a nosotros mismos. La Biblia dice que no hay ni siquiera una persona buena, no hay ni siquiera una persona que busque a Dios. Y cuando nosotros vemos que Dios manda lluvia sobre este mundo, manda bendición sobre nosotros y aún sobre las demás personas, concluimos y decimos, ¿por qué cosas buenas le suceden a personas malas como nosotros? Entonces, más o menos es de lo que va a tratar este libro, de la maldad en este mundo y cómo Dios va a castigar esa maldad, cómo Dios va a traer juicio sobre estas naciones y sobre estas personas malas, sobre esas personas que viven constantemente
una vida de pecado. Así que en eso estamos. Dice que este libro o estos sucesos acontecieron a finales del siglo 7 antes de Cristo. Así que estamos situados en ese tiempo. Siglo 7 antes de Cristo. El norte, es decir, el reino del norte, ya ha caído a mano de los asirios, vinieron y conquistaron, pero el sur, el reino del sur, que es ¿cómo es que se llamaba? Judá, sigue todavía en pie, aún permanecen ahí, aunque en constante peligro, en constante amenaza por el mismo pueblo de Asiria, que es un pueblo extremadamente violento, extremadamente temible, un gran ejército. El reino del sur está siendo amenazado por este reino, o por este reino de Asiria. La capital de este reino era Nínive. ¿Recuerdan quién habló de Nínive? Jonás, el profeta Jonás. ¿Qué pasó con Jonás? Dios lo mandó a predicar a Nínive. Jonás no quería, tomó una embarcación que iba al lado contrario, pero Dios siempre cumple sus propósitos. Así que hizo que el barco en donde iba Jonás naufragara. Jonás cayó al mar y dice que Dios tenía preparado un gran monstruo marino para cumplir sus propósitos. Así que este monstruo de alguna manera se traga a Jonás y lo va a vomitar justamente en las playas. No de Puerto Escondido, ni de Huatulco, ni de Acapulco, sino justamente a donde Jonás no quería ir. Lo llevó directamente a Nínive. Así que Dios cumple su propósito, Jonás predica en ese lugar y algo sorprendente sucede. El pueblo de Nínive, el pueblo de Asiria, no era un pueblo que adoraba al Dios verdadero. Era un pueblo idólatra, pecador, pero sorprendentemente Dios actúa en ellos y ellos se arrepienten y se convierten al Señor. Pero de estos sucesos de Jonás ya han pasado aproximadamente 125 años. Así que muchos de los que se arrepintieron en ese momento de sus pecados posiblemente han muerto. Hay una nueva generación que seguramente no conocía a Dios y nuevamente vuelven a caer en esta violencia y en este deseo de oprimir al pueblo de Dios. Así que constantemente están amenazando al reino del sur, que es el único que queda, y con que pues van a ir y los van a conquistar. Pero al mismo tiempo que este pueblo de Asiria vive amenazando al reino del sur, en otro lugar un poco más alejado está creciendo otro reino que cada vez está siendo más poderoso, y es el reino de Babilonia. Así que al mismo tiempo está naciendo un ejército que se está haciendo poco a poco más poderoso. Después, pasando el tiempo, el reino de Asiria conquista Judá. Muchas cosas pasan y el reino de Asiria es conquistado después por este nuevo ejército que se está levantando de Babilonia. Pero mientras, en este libro de Nahum, vamos a ver que Dios empieza a advertir al enemigo de su pueblo, a Asiria. Así que esta profecía va en contra de Nínive, de Asiria, que es lo mismo. Si nosotros vemos el capítulo 1, versículo 1 de Nahum, vamos a ver qué dice. Dice: oráculo sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Entonces, ¿sobre quién era este oráculo, este anuncio? Sobre Nínive, sobre los asirios. Entonces, bueno, ahí en su manual dice: los asirios son temidos por el pueblo de Judá. Aunque ellos con la predicación de Jonás se habían arrepentido, ya ha pasado el tiempo, ellos han vuelto a su maldad
Y como dijimos, otra potencia, otro ejército poderoso se está levantando, que es el ejército de Babilonia. Y luego viene una pregunta ahí en el manual también, en el tercer punto, debajo de donde dice contexto. ¿Dónde está tu Dios, oh pueblo de Yahvé? Siempre cuando nosotros vemos conflictos, cuando vemos calamidades, cuando vemos destrucción, cuando vemos desgracias, es lo que viene a nuestra mente. ¿Dónde está Dios en medio del conflicto? ¿Dónde está Dios en medio de la desgracia, en medio de la destrucción? Es la pregunta, ¿dónde está Dios en medio de todas estas cosas? Pienso que es lo que se preguntaba al pueblo de Judá en ese momento cuando los asirios estaban asediándolos constantemente. ¿Dónde está Dios? ¿No tiene cuidado de nosotros? ¿No es ese Dios el que prometió cuidar de su pueblo? ¿Está Dios realmente en control de la situación o se ha olvidado de su pueblo? Normalmente lo pensamos, ¿se ha olvidado de nosotros Dios? Cuando no tenemos trabajo, cuando alguna enfermedad toca a nuestra familia o a nosotros mismos, cuando entramos en problemas que no podemos resolver. ¿Dónde estás, Dios? ¿No prometiste cuidar de mí? ¿No prometiste cuidar de mi familia? ¿Tienes tú el control realmente? ¿Tienes tú el volante del coche? ¿Tienes tú el timón del barco? Son preguntas que es normal que vengan a nosotros y que pues de alguna manera Dios va a tratar de respondernos en estos libros. Así que, ¿cuál es el tema de este libro? Yahvé todavía está celoso de su pueblo y es ferozmente protector con ellos. Por tanto, no necesitan temer, porque Yahvé es más fuerte que sus enemigos y los despojará de sus fuerzas. Aunque vemos un montón de cosas que están sucediendo al pueblo de Dios, el mensaje o el tema de este libro es: Dios todavía está celoso de su pueblo. Y Él dice, ferozmente protector con ellos. Por tanto, no necesitan temer, no deben tener miedo, porque Yahvé es más fuerte que sus enemigos y los despojará de sus fuerzas. Por más grande y poderoso que se veía el ejército de Asiria, el tema del libro es: Dios es más fuerte, Dios es más poderoso. Aunque parece que Dios no está al cuidado, Dios sí está al tanto de las cosas que suceden. Y es algo que nos enseña también a nosotros este libro. Aunque parece que todo está fuera de control, por supuesto está fuera de nuestro control, pero no fuera del control de Dios, porque Dios todavía nos cuida. Dios todavía sigue cumpliendo sus promesas. Por más grandes sean los problemas que nosotros tengamos y por más poderosos se vean, Nahum nos va a decir: Dios es más poderoso. Hay una frase que constantemente me encuentro en internet que dice más o menos: no le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Es algo más o menos así. Entonces, los problemas pueden ser muy grandes, pero Dios es más grande que ellos. Y en eso nosotros podemos confiar. Así que, al final de cuentas, Dios va a destruir a los enemigos de su pueblo. Por más tiempo que pase, al final Dios siempre va a mostrar cuidado sobre su pueblo. Dios siempre va a mostrar cuidado sobre sus hijos. Dios siempre va a mostrar cuidado sobre su iglesia. Algo así es lo que dijo el Señor Jesucristo a Pedro, creo: y las puertas del Hades no permanecerán contra ella, contra su iglesia. Así que, por más horribles que estén nuestros problemas y conflictos que estemos enfrentando, podemos confiar en que Dios nos va a llevar victoriosos delante de ellos. Así que vamos a entrar al primer punto.
para no tardarnos mucho. Creo que ya hablé media hora y no hemos empezado. Bueno, vamos. Primer punto. Yahvé protegerá a su pueblo. Vamos a Nahum, capítulo 1, versículos 2 al versículo 8. Y vamos a leer, dice: Dios celoso y vengador es el Señor. Vengador es el Señor e irascible. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. El Señor es lento para la ira y grande en poder. Y ciertamente el Señor no dejará sin castigo al culpable. En el torbellino y la tempestad está su camino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él reprende al mar y lo hace secar, y todos los ríos agota. Languidecen Basán y el Carmelo, y las flores del Líbano se marchitan. Los montes tiemblan ante él, y los collados se derriten. Sí, en su presencia se levanta la tierra, el mundo y todos los que en él habitan. En presencia de su indignación, ¿quién resistirá? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego, y las rocas se despedazan ante él. Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él se refugian. Pero con inundación desbordante pondrá fin a su lugar, y perseguirá a sus enemigos aún en las tinieblas. Entonces Nahum lo que comienza a hacer es de alguna manera describir pues algunos de los atributos de Dios. Dice que Dios es vengador, es irascible, se venga de sus adversarios, guarda rencor a sus enemigos. Y cuando nosotros leemos estas palabras al inicio de este libro, podemos dar gracias a Dios y podemos glorificar a Dios, porque Pablo dice que en algún momento nosotros éramos enemigos de Dios. Imagínense lo que nos esperaba a nosotros como enemigos de Dios: enfrentar a un Dios celoso, vengador, irascible, alguien que se venga de sus adversarios, de sus enemigos. Dice, guarda rencor a sus enemigos. El Señor no dejará sin castigo al culpable. Él es torbellino. En el torbellino y la tempestad está en su camino, y las nubes son el polvo de sus pies. Imagínense, Él reprende al mar, dice, y lo hace secar, y todos los ríos agota. Es impresionante lo que Nahum dice acerca de Dios y acerca de los enemigos de Dios, que no van a quedar sin castigo, que constantemente el Señor está peleando en contra de ellos. Y eso nos debe hacer reflexionar y decir: Dios, gracias por Jesucristo, porque gracias a la obra de Cristo ahora no somos más enemigos de Dios, somos hijos de Dios, somos familia de Dios, somos la iglesia del Señor, y ya no estamos en este grupo de enemigos de Dios. Imagínense qué nos esperaban ante el enojo de Dios, ante la ira de Dios, ante la venganza del Señor. Seríamos como basura delante de Él, como esa paja que con un simple cerillo va a ser destruida. Esos éramos, pero Cristo ha venido y nos ha salvado de esa venganza de Dios. Así que comenzamos y vemos que Dios va a proteger a su pueblo. Esta es la profecía que Nahum está lanzando en contra de Nínive. Esto es lo que les va a suceder, les está diciendo. Ustedes son enemigos y Dios es un Dios celoso, es un Dios vengador, y esto es lo que les espera a ustedes. Pero no solamente Nahum está empezando a describir a Dios y lo que le espera al pueblo de Dios, sino que de alguna manera su mente está yendo al Éxodo, donde Dios mostró visiblemente su poder y su protección sobre su pueblo. ¿Recuerdan cuántas maravillas Dios hizo en el Éxodo para sacar a su pueblo de la tierra de Egipto? Un montón de cosas, y de alguna manera Nahum está repitiendo varias de estas cosas que Dios hizo por su pueblo en ese tiempo del Éxodo.
Nahum usa las imágenes del Éxodo para demostrar la protección que Dios sigue teniendo con su pueblo. ¿Recuerdan la pregunta que teníamos? Hay violencia en contra del pueblo de Dios, hay amenaza de los asirios y la pregunta es, ¿dónde está Dios? ¿Sigue a nuestro cuidado todavía? Nahum va a decir, claro, Dios sigue al cuidado de su pueblo. ¿Recuerdan el Éxodo? Bueno, pues Dios, de la misma manera que actuó en el Éxodo, está actuando y va a actuar con ustedes. Veamos unos versículos en el Éxodo. Vamos a Éxodo 20, versículo 5. Vamos a retroceder hasta el segundo libro de la Biblia, en el capítulo 20 y el versículo 5. ¿Cómo dice Nahum que es Dios? Dice que es un Dios celoso. Y vamos a ver qué es lo que Moisés va a describir de Dios o va a decirnos de Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 5. Podemos ver desde el versículo 4. Dice, no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Cuántos años o cuántos siglos habrán pasado desde el Éxodo hasta el tiempo de Nahum? Muchos, tal vez. Pero Dios sigue siendo igual. Dios no ha cambiado. Moisés dice que Dios es Dios celoso. Y Nahum dice que Dios es un Dios celoso también. Dios no ha cambiado. ¿Cuántos siglos han pasado desde Nahum hasta nosotros? Muchos también. Pero Dios sigue siendo el mismo. Dios es un Dios celoso todavía. Y nosotros vamos a pasar, este mundo va a pasar y Dios va a seguir siendo un Dios celoso todavía. Vamos a ver otro versículo. Vamos a Éxodo 34. Éxodo 34, versículo 14. Dice, no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. Nuevamente Moisés vuelve a repetir lo mismo. Dice, ya que el Señor, hablando de Dios, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. Entonces, Moisés nuevamente Nahum refuerza su idea citando a Moisés en el Éxodo. Después vamos a volver un poco atrás, capítulo 19 de Éxodo, y vamos a ver el versículos 16 y 18. Éxodo 19, 16 al 18. Aquí vamos a ver cuando la presencia de Dios se manifiesta en medio de su pueblo. Dice, y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos, y una densa nube sobre el monte, y un sonido tan fuerte de trompeta, que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios. Y ellos se quedaron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. Es lo mismo que dice Nahum en esos versículos que leímos hace un rato. Dice que los montes tiemblan ante él en el versículo 5 del capítulo 1. Entonces Nahum está tomando las imágenes del Éxodo para traerlas a memoria y para
pues advertir al pueblo de Nínive. Así como Dios mostró poder en el Éxodo cuando sacó a su pueblo de Egipto, de la misma manera va a mostrar su poder en contra de ustedes. Recordemos que no está hablando al pueblo de Israel aquí, al pueblo de Judá, sino que le está hablando al pueblo de Asiria. Y ellos seguramente conocían la historia. Incluso después que Dios liberó a su pueblo de Egipto, dice que las demás naciones temían porque habían escuchado de los sucesos que habían acontecido en Egipto, de cómo este Dios desconocido para ellos había sacado a su pueblo con gran poder de la esclavitud. Y ellos decían, este es el pueblo. Temían al Dios de Israel. Y cuando el pueblo de Israel, la caravana, los peregrinos de Israel por el desierto se acercaban a esos pueblos, ellos temían, les daba miedo porque habían escuchado acerca de ese Dios poderoso que ellos tenían. Seguramente los asirios habían escuchado también, Jonás les había predicado acerca de ese Dios y temían, y Nahum les está recordando, este Dios es un Dios celoso, este Dios hace temblar los montes. Después va a decir cosas más abajo. Vamos a ver el Salmo 106, versículo 9. Salmo 106, en el versículo 9. Dice ahí, reprendió al mar rojo. ¿Y qué pasó con el mar rojo? Y se secó, y los condujo por las profundidades, como por un desierto. Reprendió al mar rojo. ¿Y qué pasó? Y se secó. Y dice que los israelitas caminaron en las profundidades del mar rojo como por un desierto. ¿Cómo está un desierto? Totalmente seco, ni una sola gota de agua. Y es lo mismo que Nahum dice. Él reprende al mar y lo hace secar. Entonces Nahum está volviendo al Éxodo constantemente. Recuerden lo que pasó en el Éxodo en Egipto. Recuerden lo que pasó ahí. Recuerden lo que sucedió en ese momento. Y es una manera de advertir al pueblo de Asiria. Así Dios va a actuar para cuidar a su pueblo. Así Dios va a actuar y los va a destruir a ustedes, así como destruyó al ejército de Egipto en medio del Mar Rojo. Entonces, vamos a ver ahora a Josué. Todos estos sucesos que estamos viendo en el Éxodo, en Salmos y en Josué se refieren a la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Vamos a Josué, capítulo 3. Y vamos a ver los versículos 13 al 15. Vamos a ver donde dice: y sucederá que cuando los sacerdotes que llevan el arca del Señor, el Señor de toda la tierra, pongan las plantas de los pies en las aguas del Jordán quedarán cortadas, y las aguas que fluyen de arriba se detendrán en un montón. Así que cuando el pueblo salió de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes, llevando el arca del pacto delante del pueblo, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en la orilla del agua, porque el Jordán se desbordaba por todas sus riberas todos los días de la cosecha, las aguas que venían de arriba se detuvieron y se elevaron en un montón, a una gran distancia en Adám, la ciudad que está al lado de Zaretán. Las aguas que descendían hacia el mar de Arabá, el mar salado, fueron cortadas completamente. Así el pueblo pasó hasta estar frente a Jericó. Entonces, nuevamente, dice, Él reprende al mar y los hace secar, y todos los ríos agota. Recordando cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán para entrar a la tierra prometida. Así que
Todas estas imágenes que Nahum ha usado hablan acerca del Éxodo. El poder de Dios se manifestó en gran manera en el Éxodo. De la misma manera se va a manifestar en estos tiempos, en los tiempos de Nahum. Y no solamente en esos tiempos, sino en nuestro tiempo también. Dios sigue siendo igual de poderoso. Su poder no ha disminuido ni tantito siquiera. Sigue siendo exactamente igual. Entonces, cuando nos enfrentemos a conflictos difíciles, a problemas complicados, cuando de alguna manera la persecución del gobierno comience sobre la iglesia, no hay por qué temer, porque nuestro Dios sigue a nuestro cuidado. La iglesia va a prevalecer. Recuerdo hace unos años hicieron una conferencia, no recuerdo dónde, que se llamaba La iglesia prevalecerá. Porque Dios la va a hacer prevalecer. No por los pastores, no por los líderes, ni por los miembros de la iglesia, sino por Dios mismo. Dios mismo cuida a su iglesia. Si una vez fue capaz de abrir el Mar Rojo para que su pueblo pasara, puede hacerlo todavía. Hoy. Si algún día detuvo las aguas del río para que su pueblo entrara sin mojarse los pies, aún hoy todavía puede hacerlo, y lo va a hacer si es necesario. Ha cuidado a su pueblo desde el principio y lo va a seguir cuidando hasta el final y más allá. Hay un salmo que me gusta, un versículo en los salmos, salmo, no recuerdo bien, 84 creo que es. Dice, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Ese es nuestro Dios, el Dios eterno, el Dios poderoso, el Dios celoso, el Dios que ha dado liberación, libertad a su pueblo y lo sigue haciendo. Entonces, esto es lo que Dios va a hacer, va a proteger a su pueblo. Con el mismo poder que usó en el Éxodo, dice Nahum, va a proteger a su pueblo del ejército enemigo. Y el punto 2, vamos al punto 2. No quería tardarme tanto, pero pues nos vamos a llevar toda la hora tal vez. Punto 2, el juicio amenazante de Dios. Ahora ya Nahum les dijo al pueblo de Asiria cómo es Dios, celoso, que cuida a su pueblo, que los protege, que hace cosas impresionantes para cuidarlos, para protegerlos, para liberarlos. Ahora va a advertir acerca del juicio que viene sobre ellos, el juicio amenazante de Dios. Vamos a leer el versículo 12. Perdón, vamos a leer desde el versículo 9 al versículo 15. Nahum 1, versículo 9 al 15. Dice así: lo que tramen contra el Señor, Él lo hará completa destrucción. No surgirá dos veces la angustia, porque ellos, como espinos enmarañados y ebrios con su bebida, serán consumidos como paja totalmente seca. De ti ha salido el que ha tramado el mal contra el Señor, un consejero perverso. Así dice el Señor: aunque estén con todo su vigor, y por más que sean muchos, aún así serán cortados y desaparecerán. Aunque te haya afligido, Judá no te afligiré más. Y ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. El Señor ha dado una orden en cuanto a ti. No se perpetuará más tu nombre. De la casa de tus dioses arrancaré los ídolos y las imágenes de fundición. Yo prepararé tu sepultura porque eres vil. Miren, sobre los montes andan los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra tus fiestas, Judá, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Ha sido exterminado por completo. Entonces la destrucción que Dios trae sobre el enemigo de Dios es total. Me llama la atención esto que dice en el versículo
9. Los que tramen contra el Señor, lo que tramen contra el Señor, Él lo hará completa destrucción. Y dice, no surgirá 2 veces la angustia, porque ellos como espinos enmarañados y ebrios con su bebida serán consumidos como paja totalmente seca. No van a ser afligidos 2 veces, dice Dios a su pueblo, porque con una vez que el Señor haga justicia, con eso basta y sobra. No es necesario hacerlo 2 veces, porque dice, van a ser consumidos como paja totalmente seca. ¿Qué pasa con la paja totalmente seca? No es necesario que le pongamos dos cerillos para que encienda. Con uno es más que suficiente. Me acuerdo la otra vez, ahí en el terreno, que algunos hermanos nos ayudan a limpiar. Antes nosotros estábamos limpiando con mi esposa, pero estaba todo seco. Y entonces se nos hizo fácil y dijimos, pues vamos a ponerle un cerillo, ¿no? Y pues aquí preparamos unas ramitas verdes y cuando empieza a quemarse más, le golpeamos y se acabó, ¿no? Entonces mi esposa fue, puso un cerillo y empezó a arder, todo bonito, tranquilo. Pero de repente vino un solo viento, sopló y un incendio total. No sé cómo el Señor hizo y nuevamente vino otro viento, estaba agarrando todito el terreno, enorme. Y vino otro viento y se apagó. Y ya no pasó nada. Pero habíamos iniciado un incendio bastante terrible. Porque todo el campo estaba seco. Y es lo que va a suceder con el enemigo de Dios. Dios va a venir, o en ese tiempo Dios iba a ir sobre los asirios, iba a tronar los dedos y los asirios como paja iban a ser consumidos. No necesitaban más de parte de Dios. Con una sola cosa iban a ser destruidos totalmente. Dios advierte a Siria sobre el juicio que viene sobre ellos. Dios va a preservar a su pueblo a pesar de las amenazas que lo rodean. Y eso no solamente para ese tiempo, para el reino de Judá, para nosotros también. Dios promete terminar con nuestros enemigos. Aún Cristo lo ha hecho en la cruz del Calvario, ha derrotado a la muerte, ha derrotado al pecado. Aunque nosotros seguimos luchando todos los días en contra de ese pecado, sabemos que es un enemigo vencido. El mismo Satanás ha sido derrotado. Muchas veces alguien dijo, no nos damos cuenta que luchamos contra un soldado sin cabeza. ¿Qué pasa con yo recuerdo en una ocasión que estábamos con mi hermana matando un pollo. Y entonces mi hermana tenía miedo de cortarle la cabeza, yo lo estaba agarrando, pero pues yo era un niño pequeño todavía, y los pollos cuando uno les corta el cuello, empiezan a sacudirse bastante fuerte. Mi hermana le cortó el cuello y el pollo se empezó a sacudir. Y yo no tenía las suficientes fuerzas para detenerlo y se me soltó. Y ese pollo empezó a ir corriendo sin cabeza, hasta que se murió y se cayó. Pero es algo muy similar a lo que sucede con nosotros, con el pecado que está con nosotros. Cristo lo ha derrotado, pero nosotros como que le seguimos pensando que está ahí todavía, y ese pecado se sacude y nos hace caer muchas veces. Pero ese pecado, Satanás no tiene cabeza ya, está derrotado, está vencido. Cristo lo ha vencido en la cruz del Calvario. Entonces debemos saber eso, debemos estar seguros de eso. Las amenazas rodean la iglesia aún hoy. Empezamos con una ideología de género que viene bastante fuerte, con estas mujeres que defienden el aborto con su propia vida, si es posible. Queremos aborto gratis para todas las mujeres, sin importar la circunstancia ni la situación. Y son cosas que amenazan a la iglesia y que incluso están entrando en la iglesia. Y muchas iglesias alrededor del mundo están aceptando. Bueno, vamos a apoyar esto. Vamos a apoyar el movimiento, ¿cómo se llama ese movimiento? Que tiene un montón de letras, que ya ni sé cuántas son. LGBTIQ, no sé cuántas, hasta la Z creo que llegan.
ideologías bien extrañas, ideologías pues satánicas prácticamente, y amenazan a la iglesia, y amenazan a nuestras familias, porque quieren comenzar ahí, derribando los cimientos de la iglesia para que todo se venga abajo en este sistema. Pero Dios sigue cuidando de su iglesia. Vamos a ver lo que dice, lo que Jesús dijo en Mateo. Vamos a Mateo capítulo 10. Y vamos a ver el versículos 28 al 31. Dice así: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por una monedita? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre. Y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Así que no teman. Ustedes valen más que muchos pajarillos. Es la promesa de Cristo sobre el cuidado de Dios sobre nosotros, que dice: no teman, no tengan miedo, porque su Padre los está cuidando. Si no está en su voluntad, nada va a suceder con ustedes. ¿No valen ustedes mucho más que estos pajarillos que no caen si no es la voluntad de Dios? Entonces, Dios sigue cuidando a su pueblo. Dios está al tanto de nosotros. No es ese Dios que se duerme y que se queda dormido en cualquier momento. Hay uno de los salmos que dice: he aquí, no se adormecerá, ¿cómo dice? No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. No se duerme ese Dios que cuida de su pueblo. Estamos bajo su cuidado, estamos bajo su protección, estamos bajo su provisión. Entonces no hay por qué temer, no hay por qué afligirnos si ese es nuestro Dios. Ahora, si tenemos otro Dios, pues ahí sí hay que preocuparnos, ¿verdad? Hay que temer. Pero si nosotros conocemos al Dios verdadero, a aquel que envió a su Hijo a morir por nosotros, dice Pablo en Romanos: si no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Ese es el Dios en el que tú crees? ¿Ese es el Dios en el que tú confías? Pues entonces, dice Nahum, no hay que temer, no hay que preocuparse, no hay que afligirse. Dios cuida de nosotros. Y el tercer punto, nos quedan 10 minutos, así que pues con esto alcanzamos bastante bien. Una visión de la muerte de Nínive. Recuerden, Nahum está profetizando en contra de Nínive o de Asiria, que es lo mismo. Nínive es su capital. Así que, una visión de la muerte de Nínive, que va desde el capítulo 2, versículo 13, hasta el capítulo 3, versículo 19, que es donde termina este libro. ¿Cómo va a ser el juicio sobre Nínive? ¿Qué es lo que va a suceder? Pues vamos a ver el versículo, podemos ver desde el versículo 1, donde dice: el destructor ha subido contra ti, monta guardia en la fortaleza, vigila el camino, fortalece tus lomos, refuerza más tu poder. Vamos a saltar al versículo 11. ¿Dónde está la guarida de los leones y el lugar donde comen los leoncillos? ¿Dónde andaban el león y la leona y su cachorro sin que nada los asustara? El león desgarraba lo suficiente para sus cachorros, mataba para sus leonas, llenaba de presa sus cuevas y de carne desgarrada sus guaridas. Y el versículo 13: aquí estoy contra ti, declara el Señor de los ejércitos. Quemaré y reduciré a humo tus carros,
la espada devorará tus leoncillos, arrancaré de la tierra tu presa, y no se oirá más la voz de tus mensajeros. Nínive va a ser destruida por el Señor. Todo va a ser destruido, nada va a quedar en ese lugar. Incluso Nahum mismo dice que por muchos años aún se van a olvidar de dónde estuvo situada esa ciudad. No van a saber dónde fue la ubicación. Y justamente es lo que pasó. Vamos a ver capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice así: ay de la ciudad sanguinaria. Siempre cuando vemos este ay, es una expresión de juicio. Ay de la ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de pillaje, que nunca cesa en su rapiña. Chasquido de látigos, ruido del crujir de ruedas, galopar de caballos y saltar de carros, carga de caballería, flamear de espadas, fulgor de lanzas, multitud de heridos, montones de muertos, innumerables cadáveres, tropiezan en los cadáveres. Es una escena, pues casi del infierno esto. Es horrible. La última parte dice, montones de muertos, innumerables cadáveres, tropiezan en los cadáveres. Entonces iba a ser una destrucción sumamente horrible, totalmente espantosa. Imagínense haber estado ahí en ese momento. No, pues hubiéramos sido parte de esos cadáveres, supongo, ¿no? No habría salvación para nadie en ese lugar. Eran enemigos de Dios. Después vemos versículo 4. Todo por las muchas prostituciones de la ramera, la encantadora, la maestra de hechizos, que seduce a las naciones con sus prostituciones y a los pueblos con sus hechizos. Saltamos al versículo 8. ¿Eres tú mejor que Tebas, la asentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y las aguas su muralla? Bueno, para este tiempo esta ciudad de Tebas había sido ya destruida. Entonces Dios les dice a los ninivitas: ¿eres tú mejor que ellos? Si ellos fueron destruidos, pues lógicamente tú también vas a ser destruida. Saltamos al versículo 18 y 19, que son los últimos. Dice así, y esto dice un comentario que es un canto fúnebre, un canto pues donde hay un muerto. Dice: duermen tus pastores, oh rey de Asiria, tus nobles reposan, tu pueblo está disperso por los montes, y no hay quien lo reúna. No hay remedio para tu quebranto, tu herida es incurable. Todos los que oigan noticias de ti batirán palmas sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó constantemente tu maldad? Y ahí termina el libro de Nahum. Entonces Dios va a juzgar el pecado de los enemigos de su pueblo. Dios se deleita en juzgar a sus enemigos. Él odia el pecado y odia a todo aquel que hace pecado. Los ninivitas constantemente oprimían a su pueblo. ¿Y qué hace Dios? Trae juicio sobre ellos. Quiero leerles algo que viene en este manual para terminar. Dice: es muy interesante pensar en cómo debió haberse sentido esto en ese momento. Un profeta sin nombre, refiriéndose a Nahum, proveniente de las tribus montañesas de Judá, entregando un libro de juicio a la nación más poderosa de la tierra. Es como si tú en este momento fueras a Rusia, a China o a Estados Unidos. Les entregas un documento y le dices: Dios dice esto de ustedes, esto les espera. Imagínate, ¿podríamos nosotros pararnos y llevar esto delante de estas naciones súper poderosas?
Sería bien complicado, ¿no? Y aparte era un profeta pues no conocido, no era como Isaías o Jeremías tal vez, era Nahum, tal vez nadie había escuchado de él. Y venía y se paraba y decía, esto es lo que Dios dice. ¿Podríamos hacerlo nosotros? Pues es algo así a lo que estamos llamados, ¿no? Dios trae juicio sobre todo aquel que no se arrepienta de sus pecados, sobre todo aquel que rechaza a Jesucristo. Es justamente eso la predicación del Evangelio, decirle a un pueblo, a una ciudad, a un mundo lleno de pecado que Dios trae juicio sobre ellos. Por supuesto, nosotros estábamos en medio de ellos, si no fuera por Cristo que nos ha salvado. Sigue diciendo más adelante. ¿Nahum entregó esto en persona? Bueno, es una pregunta que hace. Llama la atención que de todos los profetas, esto se describe como un libro, un documento que se entregará. Lo entregó a la nación de Asiria, pagó con su vida estas palabras de Dios. De este lado del cielo, nunca lo sabemos, no sabemos qué pasó con Nahum, porque él termina su libro con un cántico fúnebre, ya no dice, y después Nahum vivió cientos de años más, o Nahum murió, no sabemos qué pasó con él. Pero dice, pero la ciudad sí cayó, aunque no sabemos qué pasó con Nahum, podemos saber que la ciudad, la profecía sí se hizo realidad. En el año 612 a.C., los medos, babilonios y escitas sitiaron la ciudad en medio de una tormenta fantástica. El río y el foso protectores alrededor de la ciudad se inundaron contra las paredes hasta que cayeron grandes trozos de ellas, tal como Nahum había predicho en el capítulo 2, versículo 6. Los invasores entraron y desnudaron la ciudad a tal punto que su ubicación fue olvidada por más de 2000 años, justo como Nahum dijo que sucedería en el capítulo 2, versículo 10. Entonces la profecía de Nahum sí fue cumplida, tal y como lo había dicho, porque no eran palabras de Nahum, eran palabras de Dios. Y esto es una advertencia justa, dice, para nosotros. ¿Te sientes seguro? ¿Tienes la vida solucionada? Pues debes saber que las cosas cambian rápidamente, así que aprende de esta ciudad perdida de Nínive. Usa este libro como un recordatorio temeroso para no confiar en el mundo que te rodea, sino solo en el Dios que reina eternamente. Entonces, no confiemos en nuestros trabajos, no confiemos en nuestra salud, en la seguridad que sentimos por diversas circunstancias. Más bien confiemos en nuestro Dios, que es eterno y que muestra su poder eternamente. Así que con esto terminamos el día de hoy el libro de Nahum. La siguiente semana viene el libro de Habacuc, así que no falten.